Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Es el momento también de darle los buenos días a la Parda. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Hay? Muy bien, muy bien. Y Edgarita también. Hola, Edgar. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué hay? Después nos tienes que contar, sobre todo, entramos en la segunda hora en el detalle de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Y dentro de la actualidad, pues evidentemente, la deportiva. ¿Tú cuando te fuiste de Cornellá, cuando te fuiste del campo, cuánto iba perdiendo el Español? En las escaleras metieron el 1-3. O sea que no viste ni el 1. No he visto nada. Pero y eso a lo mejor te lo tienes que plantear, ¿no? Quiero decir que estando esto huele tú... a gafe. Esto, hombre, huele... No ha habido ninguna otra circunstancia así parecida, similar, en la que tu presencia en el campo hubiera hecho... Pues sí. Sí, hay antecedentes. Hubo una hace ya. años también. Yo nunca me voy antes de que acabe el partido y hace muchos años un amigo me llevaba en coche y me dijo, salimos antes. Yo salí antes y íbamos perdiendo 0-1 y marcamos 2 goles, 2-1. O sea que creo que esto... Ya. Después te cuento yo cómo viví. Tú imagino que por la radio y por un familiar, no sé si tu hermano que todavía se quedó dentro del campo y te iba informando en tiempo real de lo que estaba pasando allí, ¿no? El 1, Sí. el 2, el 3, que estuvo a punto de llegar el 4 incluso. Así es, me iba enviando audios de cariño. Ya. Bueno, después hablaremos de esto y de otras cosas, pero yo salí de casa, estaba el carrusel, sí, claro, todavía no había empezado el larguero, voy escuchando la radio, 03, de repente cuando parece que no tenían mucho interés, ¿sabes? Como cuando nuestros compañeros estaban más casi en el partido del Getafe Betis, el Getafe que marca, Sí, como que si cuando los cambios... empieza yo en el grabófono y la gente desconecta. Sí. Pues No. Vale. Que sí, que raro esto de los cambios que hace ya el Getafe, porque todavía queda mucho partido y parece que sean Amarrategui y tal. Pero les contradice la realidad porque marca el Getafe. En todo eso, en paralelo, marca el primero el Español. Yo creo que iba por Cibeles, más o menos, que está muy cerca ya de aquí de la radio. Aparcando, penalti a favor del Español, 2-3. Salgo del parking, llego aquí a la radio y en el despacho, Manu Carreño, que claro, como todavía no había empezado el larguero, me dice, ¿qué tal? Vaya lo de los goles del Español. Y yo sí, pero pensando que era... Bueno, pues cuando llego a la redacción es que había empatado ya el Español. Uh-huh. Es decir, 3 que fueron en un suspiro y que pudo haber llegado el cuarto. ¿Os salváis o no salváis? Quiero decir, ¿mantenéis la categoría o no? Pues no lo sé, la verdad. Ya veremos. No lo sé. Bueno. Sé, muy loco. Oye, todo esto de fútbol es que la historia que tenemos... hoy abrimos Juzgado de Guardia y tenemos segunda parte sobre la historia del Matamendigos, con nuestro juez de referencia, con Félix Martín. Pero digo que la historia que tenemos, que hoy estrenamos, porque por fin ya nos sacasteis de dudas sobre el robo mortal... La historia de hoy es muy futbolera. Bueno, al menos tiene esa ambientación. Semifinal de Champions. Lleva por título. Vaya gracia, ¿no? Estaba escrita, presidente. Estaba escrita antes de que pasara lo que hubiera tenido que pasar en la última semifinal de Champions de su equipo. Le ha mandado un tal J. Laporta, ¿no? No. Alguien está haciendo... Sobre estas cosas no habría que hacer muchas bromas, pero alguien está haciendo la broma sobre lo conspiranoico que es el personal, pensando que esto del debate sobre el racismo, si somos racistas, si sí, si no, que todo es una estratagema. Por una parte, señalan a 2 culpables. Uno, a Ferreras, que es el que manda de verdad en este país, y entonces para desviar la atención sobre aquello que puede perjudicar a según qué partidos políticos en plena campaña, ha sido quien ha disparado, quien ha pulsado el botón de emergencia, y otros que dicen que es usted para desviar la atención de la crisis que está viviendo
Bueno, crisis. Han sido campeones de la Copa, han caído en la semifinal de Champions y frente a un equipo brutal, buenísimo, muy bueno, que diría Guardiola, o sea que no sé qué crisis, pero que Qué mal pensada es la gente. no, pero que esto es lo que dicen los conspiranoicos. He visto hace un ratito. Y lo del baloncesto. Sí. He visto hace un ratito un tuit de Avellán que iba en ese sentido. Señalaba a Florentino Avellán. Señalaba a Florentino ponía una foto en la que aparece. Señalaba a Ferreras, Florentino, está también Pedrerol, y entonces decía: eres el puto crack, Ferreras, sí, siempre he dicho que mando aquí en este país, y señalaba directamente a Antonio García Ferreras. Pues este es el nivel. Exactamente, ese es el nivel, periodismo. También de eso hablaremos en la segunda parte del programa. A ver, semifinal de Champions. Lucía está viendo el partido de semifinal de la Champions en el estadio, juega su equipo. Se da la circunstancia de que el equipo, el suyo, el de Lucía, llega con una renta de un 0-3 en el partido de ida. Así que Lucía ha apostado por un resultado abultado a favor de los suyos. Sin embargo, poquito antes de que empiece el partido, oye un comentario que le hace palidecer. Se le cambian todos los planes. Se le muda el rostro. Coge el móvil, empieza a llamar a su socio, pero ya es tarde, porque no va a ser una noche tan rentable como pensaba Lucía. Y hasta aquí puedo leer. Vaya. Es de Habitación Futbolera. Hoy, por cierto, siendo jueves, también tenemos sorteo. Ahora mismo hay 12 números entregados para ver quién se cuela mañana en la final de mes de mayo, y si no, el premio de consolación, que también saldrá de otro de los números, con Noche en Vela, la novela que ya va camino de Barcelona, Edgarita. Ya que no has recuperado la tuya, ya que no has removido. ¿Y tiene firma o no tiene firma? Sí, hombre, claro. Vale. Sí, pero ¿qué va en alza? Sí. Porque está tardando, ¿eh? Ya, pero ¿por qué? Porque le da tiempo a la Parda a leérselo 18 veces más, ¿eh? Parda, va otro para ti también. Ah, pues ostras. Por si el tuyo lo tiene muy manoseado ya. Sí, ya, es que el mío está un poco desgastado, sí. Vale. Bueno, oye, que hace muchos días que no, ahora 900, 100, 800, para aquellos que quieran, el primero entra enseguida directamente en la lista. Hablando de listas, que hace muchos días que no hacemos recuento de cuántos seguidores tenemos en la de Spotify. La de Si Amanece Nos Tenemos Vamos. abandonada, sí. Sí, bueno, un poquito. Yo creo que la última vez hablamos Era de 1980. 1960, creo. Eso. Ah, 60. Vale. 55. Sí, por ahí, porque ahora ya 1984. Ah, 1984. 1984, muy buen sí. año, 1984. Bueno, ya sabéis, y por cierto, que llegó ayer, que al final no tuvimos tiempo, nos liamos, el pack de regalos aportado por Lourdes de Santiago, que es un botafumeiro, souvenir, ¿sabes?, de botafumeiro, una camiseta de Estrella Galicia y una bolsa que yo creo que es lo más práctico para el peregrino. O sea, es el pack peregrino de Lourdes de Santiago, el souvenir que se lleva todo el mundo de Santiago, el botafumeiro, estupendo. La camiseta de Estrella Galicia, que yo creo que ahí te ha puesto un reto, te ha echado un pulso, Edgarita, con lo de es una camiseta negra también, dice, esto, sí. Edgarita pone las del Plica, yo pongo de Estrella Galicia. Pensaba que era un reto a ver cuántas Estrella Galicia me podía beber. Digo, vale, pues juguemos a ello. Tampoco. Y la bolsa, oye, que hoy para subir, yo creo que directamente de 1984 a 2000. No. Creo que sí. Hoy para subir de 1984 a 2000, una canción, un temazo, que es imperdonable que no hubiera entrado todavía en la lista de Si Amanece Nos Vamos a ser en Spotify. Hombre, estás Creed. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow.
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. ¿Llegamos o no llegamos a los 2000 así de golpe y porrazo con este clip que lo ha reconocido enseguida la parda? Dice, este es el temazo de Radio El clip de Famóvil. Del clip de Famóvil. Es buenísima la canción que están probando una guitarra todo el rato. Ahí está. A mí me recordaba mis tiempos de adolescente que tenía al vecino del ático que lo llevaba de cabeza, porque yo tenía una guitarra y lo único que me salía era el guitarreo ese fuerte, una guitarra eléctrica, o sea, que enchufaba al tocadiscos. Utilizaba el tocadiscos de amplificador y sonaba así como esta de... Bueno, quiero decir, emulan el golpe ese de guitarra como un guitarreo fuerte ahí, sin ninguna... Sin conocimiento alguno. Sin conocimiento de causa, sin ningún filtro ni nada. Bueno, venga, juguemos a esto de los detectives que está esperándonos ya. Está en ruta, camino de Málaga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Buenas, muy bien. Pues aquí, con una historia tan nueva que la estrenas tú. Tú eres el primer detective, tienes un número para dentro de un ratito, así que ya son 13 Gracias. los números que repartimos. Jorge, ¿qué has oído la historia de la semifinal de Champions? Sí. Vale, sí. ¿y qué? Todas las dudas del mundo. A ver. Pero bueno, vamos a ir. Los comentarios que escucha es de la gente que tiene alrededor, ¿no? De los aficionados. Sí. Vale. ¿Tiene que ver algo con algún asesinato? No tiene que ver con ningún asesinato. Vale. ¿Y tema de apuestas ilegales? Apuestas ilegales. Lucía está viendo el partido de semifinal de la Champions en el estadio, juega su equipo, ya viene con una renta de 3-0, de 0-3, vamos, del partido de ida. Ella ha apostado por un resultado abultado a favor de los suyos, pero lo ha hecho de forma legal. Apuestas legales, no hay apuestas ilegales de por medio. Vale. ¿Y alguna sanción a su equipo por el cual pueda perder el partido? Tampoco. Entonces, ¿de qué habla esa gente? Dios mío. Claro. A ver, oye, para ser el primero, para estar todo esto mangas por hombro, desordenado, sin estrenar, has hecho muy buenas preguntas, Jorge. Ya el hecho de que hayas estrenado la historia ya te da la posibilidad de entrar en el sorteo que hoy tenemos que hacer antes de que acabe el programa. Y que muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos contigo. ¿Va bien la noche por ahí? ¿Está todo controlado? ¿El tiempo? ¿La lluvia? ¿Cómo va? Sí, ya pasó por aquí hace un par de días, ya no llueve más hasta el año que viene. Ya todo calmado. Muy bien. Jorge, buen viaje, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta buenas luego, noches. Adiós, buenas noches. ¿Tenéis alguna rápida vosotros ya sobre la historia esta de la semifinal? Nada. Que está verde todavía, claro. Si yo hasta que no se caliente un poco más no me lanzo. Ya. Bueno, pues vamos a probar con Miguel de Zaragoza. Hola, Miguel. Buenos días. Buenas. ¿Qué hay? Hola, ¿Cómo Miguel. estás? Pasa, Miguel. Hola. A ver, oye, dime. yo pienso que de esta manera no se va a llegar a los 2.500. Entonces, si dices que el sorteo se va a hacer, se llegue o no se llegue, yo pienso que la gente se animará. ¿Ah, sí? Y dirá, sí, claro, porque si no la gente, yo pienso que dice, si es que va a ser imposible, ¿sabes? Y están ahí relajados. Bien, oye, es una... Bien visto, Miguel, lo bien podemos visto. lo podemos estudiar, claro, porque empezamos a envalentonarnos que si fiesta de los Petar DJs, que si se desnudaba Edgarita, que no sé qué, tal, y claro... Sí. Esas son las condiciones, si no llegamos... Me desnudo y hacemos fiesta de petardillos. No, pero que Miguel dice, vamos a jugar diferente, o sea, no pongáis condiciones. ¿Se va a hacer el sorteo? Sí, de todas formas, se va a hacer el sorteo. ¿Tú crees que cambia? Bueno, lo estudiamos y mañana lo decidimos, Miguel. Está muy bien la propuesta esa. Que hagamos sorteo a final de temporada, esté como esté en la lista ahora, 1984. Bueno, claro. Respecto a lo que nos toca ahora el caso este que acabamos de abrir, el expediente este de la semifinal en Champions, ¿qué se te ocurre? Yo pienso que, a ver, 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 yo pienso que, a ver,
lo que a ella le va a perjudicar en cierta forma es el resultado de ese partido que va a haber ahí. No. Vale. Entonces, lo que escucha no tiene nada que ver con el partido de fútbol Sí, que hay. sí, lo que escucha tiene que ver, que tiene una relación directa con el partido de fútbol. Ajá, o sea, Sí. no tiene nada que ver su mala noche con el resultado de ese partido, pero sí tiene que ver con el partido. No tiene que ver su mala noche con el resultado, pero sí con el partido. Sí. Lo que escucha allí, que dice alguien, tal, y que es parte básica del argumento que tenéis que descubrir, tiene que ver con el partido, claro. Y lo que dice esa persona que escucha ella, ¿es algo que él escucha por la radio, por ejemplo? Pues mira, lo que oye de esa persona, a lo mejor esa persona lo ha podido oír en la radio. Eso está muy bien visto. Una más, Miguel, si tienes, si no... Sí. A ver. Es que estoy barajando porque como tenía una, pero se me ha ido... lo que va a perder ella, porque dice que no Sí, va a ser una... que no va a ser una noche tan rentable como tenía previsto. Eso es. Sí. Vale. Lo que va a perder ella tiene relación con apuestas al azar, No. porque... No. O sea, No tiene que ver lo que va a perder ella, el hecho de que piense que la noche no le va a salir tan rentable como ella pensaba, no tiene nada que ver con las apuestas Con las ni legales con ni apuestas ilegales. de azar. No Vale. tiene que ver con eso. Bueno, Miguel, oye, pues hemos jugado muy Vale. bien, sobre todo nos quedamos aquí con tu propuesta de habrá sorteo, seamos los que seamos, porque eso puede incentivar también a la gente a decir, oye, no me lo pierdo porque va a haber sorteo seguro. Está muy bien pensado, está muy bien visto, Miguel. ¿Cómo se nota que eres Menos mal comerciante? que hay gente que piensa. Menos mal, y no nos lo deja todo a nosotros aquí. Miguel, un placer como siempre, muchas gracias. nada, un saludo a todos. Hasta Venga. luego, Chao. adiós. Oye, a esta hora de la noche, si tenemos ya despierto a Félix Martín, fiscal, yo creo que podríamos contribuir, gracias a su experiencia, a su sagacidad investigadora, yo creo que podría contribuir también a avanzar en la historia, ¿no? Hombre, es un buen fichaje. Lo incorporamos, lo fichamos. Sí, si está despierto, sí. Yo voy a probar. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, Buah, buenos días, ¿cómo estáis? Está más despierto que nosotros, pero vamos, mil Bueno, veces eso más tampoco es despierto. muy difícil. Ya, pero yo lo constato. Yo no digo que sea difícil o no, pero constato. Bueno, Félix, oye, que dentro de un ratito abrimos como cada semana el juzgado de guardia, nos quedamos a la espera de contar muchas cosas que tienen que ver con la historia del asesino de mendigos o el matamendigos. Y vamos a recuperar dentro de nada todo lo que tiene que ver con cómo fue la investigación, cómo se supo que era él, qué contexto había en ese momento, qué es lo que pidió la fiscalía, todo aquello que no, y qué fue de él, qué fue de esa figura que fue conocida así como el matamendigos, que es Francisco, lo tengo por aquí, Francisco García Escalero. Efectivamente. Eso es. Bueno, Félix, no sé si has escuchado esta historia. Lucía está viendo el partido de semifinal de la Champions, está en el estadio donde juega su equipo. Su equipo ya viene con una renta ganado en el partido de ida 0-3. Y Lucía ha apostado por un resultado muy abultado a favor de los suyos. Pero, un momento antes de que empiece el partido, oye un comentario ahí en la grada, un comentario que hemos quedado según este último investigador, que quien lo dice lo podría haber oído en la radio, a lo mejor, vale, pero oye un comentario que le hace mudar el rostro, palidecer, coge el móvil e empieza a llamar a su socio, pero parece que ya es tarde. Y no va a ser una noche tan rentable como había pensado Lucía que iba a ser para ella. Ya sabes, yo creo, tampoco hemos avanzado mucho más, ¿verdad, Parda, Edgarita? No. Está- Básicamente está esto. verdecito. Si tú en cualquier momento, Félix, quieres participar, tienes alguna duda, alguna pregunta, Perfecto. vale. Vamos a la carretera de nuevo, que está Javi en ruta, en este caso hacia Vitoria. Hola, Javi. Hola, buenas noches o buenos días. O buenos días para ti, si quieres. ¿Tienes alguna pregunta o alguna hipótesis sobre esto? ¿Hay apaños de resultados? No hay apaño de resultado.
Ahora es que las preguntas son las típicas, no se Ya. ha pedido resultado, apuestas ilegales. Apuestas ilegales lo hemos descartado, no es de las apuestas de lo que va a verse perjudicada económicamente según los planes que se había hecho Lucía. Lucía, que coge el móvil y empieza a llamar a su socio. Todo el momento, lo del socio, no sé si ha abierto alguna especulación en alguno de los detectives, pero no nos habéis preguntado nada sobre eso. Al final se me han roto los esquemas. Ya. Quiero decir, pues igual por cambios de alineaciones en los equipos de fútbol. ¿Cómo? El cambio de, o sea, jugadores Sí. que no van pensando que iban a jugar, que supuestamente Esa- son los que le iban a dar la felicidad. Esa es buena, esa es buena. Sí que tiene que ver con un cambio de alineación. Sí que tiene que ver con un cambio de alineación. Es decir, que por eso lo que oye en la grada es algo que ha oído a lo mejor esa persona decirlo en la radio. Entonces dice, oye, que resulta que este cambio de alineación, y eso hace que ella palidezca, llame a su socio, aunque ya es tarde, y vea que no va a ser una noche tan rentable como pensaba ella que iba a ser. Porque supuestamente no iban a jugar los titulares. O algún titular no iba a jugar. Sí, pero ¿y cómo puede influir entonces en los planes de Lucía sin tener que ver con las apuestas? Pues ahí está la madre del cordero. Ahí está, ahí está. De todas formas, como esto de la alineación era un factor clave para poder averiguar la historia y no había salido, te doy a ti, no va a ser el número 14, pero uno de los 14 lo tienes tú, Javi. Muy bien, pues gracias. Gracias no a hay ti. Más preguntas, no hay más preguntas, su señoría. No hay más... Un abrazo, Javi, buen viaje. Venga, lo mismo para todos vosotros. Hasta Agur. luego, agur. 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 Yo tengo una rápida ahora. Sí. Ahora sí que se me ha encendido la bombilla Así, un poco. pero... Bueno, se me ha encendido ahí. Vale, venga, vamos a hacer el juego este de... Ahora el siguiente detective, haz la pregunta, no te respondo y al siguiente detective le digo eso de que si se queda con tu pregunta o plantea la suya. ¿Cuál es la tuya, verdad? Vale, como ha hablado de alineaciones, Sí. ¿se trata de una alineación indebida? Buena, ¿eh? Después ya veríamos a ver cómo Por el puede... 3-0. Claro, 0-3, tal. Claro, porque si es alineación indebida, entonces directamente se le da 3-0 al equipo rival, dices. Claro. Sí. Claro, y era 0-3, a lo mejor esto no es casual. Mira, vamos a recuperar aquí para la causa a la pareja histórica de detectives Ariel y Marcela, Marcela y Ariel, desde Vigo. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto y compañía. Se os echaba de menos, amigos. Sí, ¿no? Bueno, bueno. Tuvimos problemilla de salud en Argentina de mi madre, un Sí. ictus, y tuve que viajar. Bueno, Sí, un poco de urgencia. y Bueno, ya se está. está y ya- resolviendo. se está resolviendo bien. favorablemente. Vale. Sí, Pues entonces favorablemente. nos alegramos, es doble motivo de alegría por el reencuentro. Entonces, Ariel, ¿te quedas con la pregunta de la parda si tiene que ver con alineación indebida o me haces la tuya? No, porque mira, estoy con jet lag, así que vamos a dejar que trabaje el cerebro de la parda, que Ya. está más fresco que el mío. Qué optimista. Y ya decir mucho, ya decir mucho. Vale, vale. Sí, sí. No tiene que ver con alineación indebida. Bueno, era buena opción. Era una muy buena opción y sobre todo es un gran descarte, porque imagínate la de cosas que nos quitamos ahí. No tiene que ver con la alineación, pero no tiene que ver con alineación indebida, que además la parda había conectado muy bien eso del resultado 0-3 que tenía ya el equipo de Lucía de la renta del partido anterior, 3-0 que le darían al equipo contrario por la alineación indebida, pero no tiene que ver con eso. Bien, la apuesta en cuestión, ¿se trataba del resultado o se trataba de goles metidos por un jugador, por ejemplo? Para lo que le hace palidecer a Lucía y lo que piensa que le rompen los planes económicos tan productivos que pensaba que iba a sacar esa noche, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada No tiene que ver. Nos daría igual que si es el resultado, si son goles, da igual. Sí, estamos hablando de que descartaste amañar un jugador. Sí, descartamos, sí. Claro, y que no juegue el amañado. Entonces ya... Descartado, amaño de descartado. alineación indebida, todo eso descartado. Vale, y tampoco se trata del goleador del equipo, una estrella deportiva, digamos, ¿no? O sea, Carecería de pudiera importancia si tiene más o menos acierto de cara a la portería rival. Esto son las frases que le gusta a Edgarita después de utilizar en la crónica de deportes. Manacorí. Carece de importancia.
Carece de importancia. Una más, bueno, Ariel, si la tienes. La última pregunta la aporta Marcela. ¿Tiene algo que ver la liguilla? O sea, es algo que no tiene nada que ver. Vale, sí, la cuestión es si es algo personal que afecte, que no afecte al partido, digamos. Hombre, afecta a Lucía, no afecta al partido. A ver, imagino que sí, como va a haber un cambio de alineación, en algo se verá resentido el partido, pero no es por esa vía por lo que le afecta a Lucía. No es por la vía futbolística, ¿no? No es por la vía futbolística, es personal, pero afecta al partido. No, a ver, hay un cambio de alineación, por lo tanto, ahí hay un cambio en los planes del partido. Pero lo que le afecta a Lucía no tiene que ver con lo deportivo. Perfecto. ¿Vale? Bueno. Muy bien, Ariel. Entonces se lo dejamos al resto de los compañeros. Muy bien, un abrazo. Mándale un cariño a Lourdes, no sabía de su aportación a la causa. Pues sí, ya llegó el pack. Ya llegó el pack. Y estamos muy contentos de que haya sido así. Ariel, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Hasta ahora. Bueno, Félix, no sé si Edgar, Parda, ¿se os ocurre alguna? Yo tengo otra. ¿Sí? ¿Una rápida también? Sí. Lucía, bueno, hemos hablado de que tiene un socio. Sí. ¿Pueden tener una agencia de representación de futbolistas? Mira qué buena esa. Que Álvaro de la Rúa en Facebook también dice, ella es representante, tiene comisión por cada gol que marque, por ejemplo, el jugador que no va a participar. No tienen una agencia de representación. Vaya por Dios. Joder, tampoco. A ver, en un minuto jugamos con Adolfo de Cantabria. Adolfo, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches. Dispara rápidamente. Venga. Bueno, es que lo veo todo muy genérico, pero ¿se puede concretar algo? Claro. Es decir, ¿es un equipo español? Carece de importancia. ¿Carece de importancia? Sí. O sea, que aunque sea grande, pequeño Hombre, está jugando la semifinal de Champions, muy pequeñito no puede ser. No, pero me refiero, pero me refiero que ese año puede ser un Villarreal. Vale, carece de importancia. Carece de importancia. Sí, todo lo podemos concretar, lo podéis concretar vosotros con preguntas tan buenas como las que estás haciendo tú, Adolfo, que son muy específicas y que dan lugar a una respuesta sí, no, o carece de importancia. Ya. Vale, mira, pregunta por aquí Fernandinho en Facebook si todo esto es por publicidad. No. Ya. Pues estoy perdidísimo. Bueno, Adolfo. Un pulpo en un garaje. Ya. Es lo lógico también que llevamos un cuarto de hora. En este caso el pulpo Paul, claro, está más perdido total. El pulpo de las apuestas, ¿no? El pulpo exactamente. profético. Oye, Adolfo, muchísimas gracias por jugar de todas formas. A vosotros, y por concretar. A ti y a Edgar. Buena nit. Buena nit. Hasta ahora. El juego de los detectives. A las 4:35, 3:35 en Canarias. Enseguida abrimos, como hacemos cada semana, el juzgado de guardia. Ya hemos despertado hoy, antes que nunca, a nuestro fiscal, a Félix Martín. Continúas ahí, ¿verdad, Félix? Continúo y también perdidísimo. Perdidísimo. ¿Quién perderá la semifinal esta de Champions? De momento estamos desorientados, como decía este oyente de Cantabria, como un pulpo en un garaje, como el pulpo Paul. ¿Había alguna pregunta pendiente por ahí? ¿Habíais hecho o no? Ya la he respondido, ¿no? No había ninguna. Tengo yo una pregunta, si puede ser. Sí, claro. ¿Sí? Sí. A lo mejor habéis dicho, lo que escucha es a un aficionado de la grada, o sea, ella está escuchando la radio o viendo la tele. Ella está en la grada del estadio. Y a quien, ella está en la grada. Sí, pero y a quien oye es a alguien, otro espectador que está también en la grada, y ese espectador desde luego ha oído algo novedoso sobre la alineación de su equipo, lo ha oído en la radio, por ejemplo. Entonces dice, mira lo que dice en la radio. Y eso, que no estaba puesto en el enunciado, ya lo habéis descubierto, lo han descubierto los detectives, tiene que ver con una información que hace referencia a la alineación. No es alineación indebida. Vamos a ver, ¿quién tenía una más por ahí? Yo tengo una. ¿Sí? Sí. ¿Tiene alguna relación personal con la persona de la alineación, con el jugador? No. ¿Y tú, Parda, también tenías? Sí, yo tengo una, ya que estamos. ¿Es importante la profesión del socio? Es importante saber a qué se dedica el socio. Sí, es importante saber a qué se dedica el socio. Sí, correcto. Tú has preguntado, ¿es importante saber la profesión del socio? ¿No? Sí. Mi respuesta es importante saber a qué se dedica el socio. 900, 100, 800, Juanma, desde Córdoba. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Prueba tú, inténtalo. Vamos a ver,
¿tiene algún negocio o algo en el estadio o en alrededor del estadio? No. ¿Con su socio? No. Joder, qué bien. No tiene ningún, ni ambulante ni no ambulante, no tiene ningún negocio en los... esto es otra cosa que le gusta mucho a Edgarita, que le gustan los giros, en los aledaños del estadio. Los aledaños. En los aledaños del estadio. Que yo de no niño tiene. decía aldeaños. Aldeaños, claro. En los aledaños del estadio no tiene, no mantiene ningún negocio, ella ni con su socio ni nadie. ¿Algo más, Juanma? Pues no. Bueno. Pues digo, tenía algún negocio al decir la alineación que iba a haber menos gente. Ya. Y entonces Bueno, iban a ganar menos dinero. ten en cuenta que esto es justo antes, nada, 10, un cuarto de hora, 15 minutos, 3 minutos antes de que empiece el partido. Pero bueno, estaba bien visto porque es una mirada también original que no se nos había ocurrido. Juanma, muchísimas gracias. Venga, Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Una más? Yo creo que sí, ¿no? Sí, venga, va, la última. Gabriel desde Alicante. Hola, Gabriel. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. A los tres. A ver, y a los 4 que se ha unido también Félix. O sea, aquí somos... a los 4, eso es verdad. Somos 100 y la madre. Aquí, menos mal que la casa es grande. A ver, Gabriel, ¿qué tienes tú por ahí? ¿Qué duda tienes? Yo tenía una preguntilla. En la ida, el 0-3 lo marcó el mismo futbolista. Carece de importancia. Vale. Ahora, a ver si me sale. A ver si concretamos, a ver si disparamos, a ver si... Ahí, como está el tema de Negreira y todo esto, todo el rollo. Vale, sí, no tiene nada que ver con corrupción arbitral. Vale. No me refería a eso. Me refería al equipo. Si, por ejemplo, el equipo que se llevó una renta de 0,3. Sí. Por ejemplo, si había algo que influía en en alineación indebida. No hay alineación indebida, ni hay corruptela arbitral, ni compadreo en ese sentido, no hay nada. Y lo del 0-3 no... Lo del 0-3 lo único carece de importancia en realidad, sí. Lo del 0-3, por ejemplo, estaba puesto ahí como un caramelito al que llegó ahí la Parda para deshacerlo totalmente sobre si había alineación indebida y eso podría haber compensado el resultado. Pero no, nos habla de la renta que tenía ya el equipo. Podía haber sido 0-2, 0-1, carece de importancia. Bueno, Gabriel, bien jugado. Antes de irte, me tienes que decir 2 números. Del 1 al 14, el primero... ¿Del 1 al 14? Sí. Pues el 5. El 5, vale. Y otro que no sea el 5, del 1 al 14. Y el 12. Y el 12. Vale, perfecto. Pues Ramón de Barcelona, que fue, mira, el oyente que resolvió ayer la historia que nos había traído de cabeza durante toda la semana del regalo mortal. Ramón de Barcelona, si se lo permite su agenda y él quiere, mañana tiene una plaza aquí en la final mensual. Ramón de Barcelona. Y Elena Bey, que nos había enviado una historia, fue a la que le cambiamos el nombre, ¿verdad? Elena Bey, que nos había enviado una propuesta de historia a través de detectives@cadenaser.com, tiene el libro de Noche en Vela, que es una gentileza de Plaza y Janés. Muy bien, pues perfecto, pues ya tenemos a los finalistas. Gabriel, ha sido un placer. Tienen suerte, a ver si por lo menos les di la suerte a ellos. Seguro que sí, por eso digo. Claro. ¿Has visto qué bien nos ha ido la noche? Un abrazo, Gabriel. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta ahora, adiós. En los perfiles de psicópatas que nos está mostrando en estas últimas semanas Félix Martín, fiscal, abriendo aquí el juzgado de guardia, nos habíamos quedado a mitad de camino sobre la que tiene que ver con Francisco García Escalero, el mendigo asesino o el matamendigos. Recuerdo que nos estuviste hablando de cómo la infancia de Francisco García Escalero había sido, como en muchas otras ocasiones, muy importantes. Todos aquellos capítulos que había vivido, convulsos, su niñez le marca como un chaval sin amigos, retraído, de carácter sombrío, callado, apenas sin escolarizar, que además recibía palizas de un padre muy violento. Empezamos por ahí, ¿verdad?
¿verdad? Félix, empezábamos por cómo le había podido marcar todos aquellos episodios. Efectivamente, y hablamos efectivamente de cómo la infancia, ¿no? Pues eso puede explicar muchas cosas del futuro de una persona. Sufría incluso frecuentes impulsos suicidas. Fue en el año 73 cuando fue ingresado en un reformatorio por haber realizado el robo de una motocicleta. Allí estuvo ingresado hasta los 21 años y después cuando sale comete su primer delito, el que podríamos decir el primer delito grave, importante, porque participa él, entre varios amigos, atracan a una pareja que está cerca del cementerio de la Almudena, violan a la mujer en presencia de su novio y por eso será condenado a 12 años de prisión. Sale en 1984 y en 1984 también destacábamos que era joven, porque sale de prisión con 30 años, pero sale en una situación también de desamparo total, ¿verdad? Sin tener ningún tipo de apoyo exterior, ni trabajo, ni familia, ni amigos, Félix. Efectivamente, lo que le lleva pues a practicar a la mendicidad para subsistir, y además esto se va a ligar cuando empieza a tomar Francisco pues gran cantidad de alcohol y gran cantidad de pastillas, con esa mezcla explosiva entre el alcohol y las pastillas. Nos estuviste haciendo también aquí una correlación de cómo materializa los crímenes en un total de 11, al menos 11, porque también estuviste hablando de lo difícil que era. Habitualmente, si había rasgos comunes entre sus víctimas, sobre todo, aparte del modus operandi, es que se trataban de mendigos, prostitutas, y eso, el que sus víctimas pertenecieran a esos colectivos, pues redundaba en tu idea de que cuando las víctimas son invisibles, porque no son víctimas a las que se le tenga un aprecio social en ese caso, pues era mucho más difícil el tener relación de unos asesinatos o unos crímenes con otros, ¿no? Tienes toda la razón nuevamente. Fijaros que lo que primero que se hace cuando se comete un crimen es tratar de reconstruir las últimas horas de la víctima. Con esa información se obtienen muchas cosas de lo que ha podido suceder a través de sus amigos, sus familias. Claro, ¿qué sucede cuando la víctima es una persona invisible, que no tiene amigos, que está marginada, que no tiene familia que se preocupe? Pues esa reconstrucción de sus últimos momentos, de sus últimos días y horas, es mucho más difícil, y eso dificulta totalmente el esclarecimiento de la verdad. Por tanto, decíamos la semana pasada, Roberto, si te acuerdas, que la vulnerabilidad de una persona es casi sinónimo o acrecienta la posible impunidad del crimen contra esa persona vulnerable. Claro, y recuerdo cómo durante todo ese periodo, más o menos es desde empieza a cometer los crímenes, son como 10 años más o menos, ¿no? Desde el 83 hasta el 93, que en ese periodo incluso fue internado, estuvo en un psiquiátrico, llegó a confesar allí los crímenes, pero nadie le creyó. Nuevamente es correcto todo lo que tú señalas. ¿Qué sucede? También decíamos la semana pasada, pasa que ya fue al final y era muy rápido, que es relativamente frecuente que determinadas personas con patologías reconozcan crímenes. Es decir, no es la policía muchas veces tiene que descartar multitud de llamadas de personas que, por llamar la atención o por algún tipo de patología que sufren, reconocen crímenes que no han hecho. Por tanto, no es infrecuente que esto suceda. ¿Sabes? A ver, vamos a retomar la historia aquí, si te parece, porque creo que ya tuviste oportunidad de contarnos más o menos, pero como dices ya en los últimos minutos y de forma muy, muy resumida, ¿cómo se consiguió averiguar entonces que Francisco era el asesino que se estaba buscando? Como tú has explicado antes, el último crimen es en 1993, en septiembre de 1993. Pocos días después, en este contexto de que Francisco, cada vez que cometía un crimen, pues tenía una sensación de culpabilidad, de enfrentarse a lo que había hecho, intenta suicidarse nuevamente abalanzándose sobre un coche en marcha sin conseguirlo, pero es hospitalizado por las lesiones que tiene por haberse lanzado a un coche en marcha. Y relata a las enfermeras el último de sus crímenes. Al ser tan reciente y al dar detalles tan concretos, fíjate que son estos dos datos, que es tan reciente al último crimen, con lo cual la enfermera que lo escucha le suena porque ha salido hace poco tiempo en los medios de comunicación, y al dar detalles tan concretos
avisa a la policía o avisa a los responsables del centro sanitario, los responsables del centro sanitario informan a la policía, una vez que la policía se persona en el lugar, hablan con Francisco y se dan cuenta, o lo que les sorprende, es que está dando detalles muy claros, está dando detalles no solamente de un crimen, sino de varios, y que la manera de contarlo era de alguien impasible, frío, sonriendo y con timidez, como contando un relato que era muy claro, muy concreto, y todo eso alertó a los investigadores de que posiblemente estábamos ante el asesino de los mendigos. Y es aquí, en este momento, cuando se enlazan, pues que hay un montón de crímenes. De hecho, es importante que él confesó 14 crímenes, y ahora veremos qué es lo que pasa, que muchos de esos crímenes, dice la policía, han podido ser cometidos por Francisco. Ya, porque también tuvimos tiempo, al menos, de dejar el titular de que la confesión como tal no es suficiente, no lo es nunca, no fue suficiente para probar la autoría de Francisco, porque, de hecho, confesó más crímenes que el Ministerio Fiscal consideró que no estaba claro que los hubiera cometido él, ¿no? Eso es. La confesión, imaginemos que incluso nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, es decir, que es predemocrática, pero ya parte, y es una cosa obviamente que la democracia ha asumido, que la confesión del procesado nunca es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y no hace, o sea, sigue exigiendo a los investigadores que adquieran el convencimiento de que esa confesión es verdadera. Y decíamos, esto es así porque en el pasado era muy frecuente que alguien poderoso que era incriminado en un delito comprara la voluntad de alguna persona pobre para que reconociera por él el delito. Y eso es lo que se quiere evitar. Por tanto, ¿qué es lo que se hace en este caso concreto del asesino de los mendigos para comprobar que esa confesión era real y que por tanto podía tener virtualidad en un juicio? Pues se hacen 3 cosas importantes. Primero, los médicos forenses examinan a Francisco y llegan a estudiarle y llegan a la conclusión de que el testimonio que está dando es globalmente sincero, que aunque tenga un trastorno mental, ya le hablaremos sobre eso no afectaba a que lo que contaba no solamente era algo que él vivía como real, sino que tenía elementos de realidad. Segundo elemento, la policía también comprueba que Francisco ha dado detalles que solo podía dar el que conocía los hechos. ¿Por qué? Porque si recordamos la semana pasada dónde habían aparecido algunas víctimas, algunas habían sido desmembradas, en otras había cortado la cabeza y había arrojado la cabeza en un sitio y el resto del cuerpo en otro, pues todos estos datos con precisión les dio el señor Francisco a la policía. Por tanto, era algo que solo sabía el que lo había cometido, así como solo sabía el que lo había cometido alguna de las lesiones concretas. Recordemos que en algunos casos quitaba las vísceras a alguna de las víctimas o amputaba alguna parte a las víctimas. Estos datos también en concreto les dio el señor Francisco. Claro, y también contribuyó la última o la única víctima que logró zafarse, que sobrevivió, e imagino que el testimonio de esta persona fue fundamental también para reconocerlo como autor, ¿no? Si te acuerdas, Roberto, cuando vimos El carnicero de Milwaukee fue un poco muy parecido. Aquí sí que hay un gran paralelismo. En El carnicero de Milwaukee también nos encontramos que dio detalle, o sea, es verdad que en El carnicero de Milwaukee en su casa se encontraron también pruebas, pero al mismo tiempo en el carnicero también una víctima le reconoció y también el asesino había dado datos que solo podía dar la persona que había cometido los hechos. Claro, en el caso de Francisco, ¿qué trastornos mentales sufría? ¿Qué consecuencias tuvieron en la sentencia? Pues aquí nos encontramos ante un diagnóstico múltiple. Fíjate que pude estudiar en el procedimiento que el médico forense que declaró en juicio llegó a decir que Francisco era el paradigma de la locura, del gran grado de trastornos que tenía. Además tenía alcoholismo crónico, trastorno de inclinación sexual, necrofilia, ideación de suicidio, y a lo que hay que añadir además sus problemas derivados de la marginación social al haberse convertido en un sin techo, en un mendigo.
¿En qué se traduce la esquizofrenia que sufría Francisco y que además la sufría en su grado máximo? Pues que tenía alucinaciones que le llevaban a elaboraciones delirantes y en concreto a alucinaciones auditivas, Roberto. Francisco creía oír voces imperativas que le decían lo que tenía que hacer y le obligaban a matar. Es decir, esas alucinaciones auditivas le generaban impulsos violentos desenfrenados que le llevaban a ejecutar de una manera irreflexiva unas órdenes que él consideraba que era obligado que las cumpliera para que dejara de escuchar esas voces. Cosa que ya había contado, ¿verdad? Cuando había estado ingresado también en aquellos centros psiquiátricos. Oye, ¿qué pidió el Ministerio Fiscal y a qué fue condenado? Pues mira, el Ministerio Fiscal... y aquí me parece muy guay cuando explicamos que el Ministerio Fiscal no pide cuanta más condena mejor, sino que trata de buscar una condena justa. Hace dos cosas. En primer lugar, considera que de los 14 crímenes que reconoce Francisco, hay 3 que no lo considera acreditado, que no tiene claro que haya sido Francisco el que lo ha cometido o que está queriendo confesar de más y, por tanto, acusa de 11 delitos de asesinato. Uno de ellos, el de la pobre mujer que no murió por fortuna, es en tentativa, y considera además que sus facultades intelectivas y volitivas estaban totalmente anuladas por el conjunto de trastornos que sufría. Y por tanto solicita, fijaros, la absolución, y ahora explicaremos por qué, la absolución del condenado por aplicar una eximente completa de enajenación mental y que, como medida de seguridad, se acordara el internamiento psiquiátrico para tratar de sus padecimientos. Todo esto fue acordado por la Audiencia Provincial de Madrid, que acogió la tesis del Ministerio Fiscal, apreció por tanto la enajenación mental, absolvió al acusado y le ordenó que ingresara en un psiquiátrico penitenciario en Alicante. Ya, fíjate que, al menos yo, desde mi ignorancia más absoluta, parece que se ve ahí una contradicción, ¿no? Porque por una parte es absuelto, pero siendo absuelto se le ordena que ingrese en un psiquiátrico. Esta es, yo creo, que la gran enseñanza del caso de hoy. Y fíjate que yo creo que esa gran enseñanza nos habla del gran grado avanzado de una democracia que se dice avanzada. ¿Por qué absolvemos a una persona que ha cometido estos crímenes? Porque lo que estamos diciendo es que si llegamos a la conclusión de que la persona no tenía facultad para entender, no se le puede exigir como tal una responsabilidad penal que parte del hecho de que el sujeto tiene que saber lo que ha hecho. Pero por otro lado, también estamos diciendo que esta persona no está en condiciones ni en situación ni de cuidarse a sí mismo y, por supuesto, tiene una gran capacidad de provocar daño a terceros. Esto es lo que se llama peligrosidad criminal. Como la peligrosidad criminal, Roberto, está ligada a la comisión de un delito, es decir, no es que tú me pareces peligroso y por eso te interno en un psiquiátrico, no, es tú me pareces peligroso y has cometido delitos. En ese caso, y solo en ese caso, el Estado está legitimado a través de una sentencia a llevarte a un psiquiátrico, pero no te va a poder considerar responsable penalmente. No sé si me he explicado. Sí, pero y mira, desde la misma ignorancia te pregunto, ¿se podría haber llegado a la conclusión, se podría haber acordado, por ejemplo, un tratamiento pero ambulatorio? Se podría, y de hecho la defensa lo pidió. Ya. Y es muy interesante también cómo el tribunal, asumiendo el criterio del Ministerio Fiscal, asume que el tratamiento ambulatorio no es posible. Y dice: no procede un mero control ambulatorio porque este es insuficiente para neutralizar la peligrosidad criminal. Y dice, si valoramos la índole de la enfermedad que sufre Francisco, la intensidad de la misma, la gravedad de los hechos, eso refleja una peligrosidad que hace que con el tratamiento ambulatorio no sea suficiente. ¿Por qué? Porque la enfermedad que padece, reflejada en la extremada gravedad de lo que ha cometido, hace que sea necesario un tratamiento eficaz con neurolépticos y que se mantenga un estricto control de su ingesta de alcohol y que siga un tratamiento farmacológico. Y eso no puede llevarse en un tratamiento ambulatorio porque no hay manera de asegurar que vaya a cumplirlo. Y además, no hay manera de asegurar que no pueda hacer daño a terceras personas una persona que ya ha cometido al menos 11 asesinatos. Ya. Oye, ¿qué pasó con Francisco? Pues fíjate,
otro gran paralelismo con lo que pasó al carnicero de Milwaukee. El 19 de agosto del 2014 murió en el psiquiátrico penitenciario. En este caso no murió a manos de otro preso, como sucedió en el caso del preso norteamericano. Sí, fíjate qué muerte tan triste, al atragantarse con un hueso de ciruela en su celda. En la celda del psiquiátrico. En la celda del psiquiátrico. Es decir, tuvo una vida triste, cometió hechos extremos, murió de una manera triste, y la noticia de su muerte, fíjate que su vida tuvo mucha trascendencia mediática, incluso en el programa que vimos el otro día, incluso hay alguna película también sobre él. Sin embargo, la noticia de su muerte apenas tuvo trascendencia mediática. Félix Martín, fiscal, un placer como siempre. La próxima semana seguimos con el catálogo de psicópatas que nos ayudan a entender también cómo funciona la justicia y cómo funciona la psique. Un abrazo, Félix. Hasta la próxima. Abrazo enorme para vosotros. Adiós, un abrazo. Días. Adiós. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess they never lie. I guess they never lie. I guess they never lie. Say never lie. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.